Hace mucho tiempo, circula una historia sobre una señora que deambula por las periferias de las grandes ciudades, ayudando a los que tienen hambre, ofreciéndoles comida, siempre en una esquina con su carrito, desprendiendo un delicioso aroma a guisado. Servía a las personas sin hogar donde quiera que pasaba, muy amable y cariñosa con la gente. Siempre tenía un plato de comida para alguien necesitado. La noticia se difundió y se veía una gran cantidad de personas haciendo fila en busca de una cena. Llegó un momento en que la señora se volvió tan popular que más de 500 personas hacían fila frente a su carrito. Personas de todos los rincones de la ciudad iban tras ella donde quiera que estuviera. Pero lamentablemente la señora de la sopa ya se había quedado sin recursos. Ya no podía alimentar a tantas personas todos los días. Empezó a volverse inviable hacer ese acto de bondad para las personas. Personas que contaban con su ayuda. ¿Cómo que ya no va a poder alimentarnos? Eso es un absurdo. Camino 5 kilómetros para llegar aquí y cenar. ¿Está diciendo que va a dejarnos pasar hambre? La señora terminó dándole esperanza a los hambrientos, y a la noche siguiente, ahí viene la señora de la sopa. Ella no nos abandonó, vino del cielo para salvarnos. Gracias, señora, Dios ya le reservó su lugar a su lado. Y así continuó todas las noches, había sopas en varias partes de la ciudad. Pero lo que nadie esperaba era que con cada día que pasaba, menos personas asistían. El número fue disminuyendo gradualmente hasta que se descubrió algo extraño. La policía recibió reportes de desapariciones de personas sin hogar y encontraron pistas de que la señora que servía la sopa estaba detrás de esas desapariciones. Ella los estaba usando para hacer su sopa y alimentar a los mismos. ¿A qué punto llegó ella? De ser una persona bondadosa que ayudaba a todos, a convertirse en una asesina serial. Así que, amigos, tengan cuidado con la señora de la sopa. Puede que ella esté a un paso de distancia de ustedes. Hola mis amigos, hoy vamos a conocer a una criatura siniestra que probablemente ya hayan visto en internet. Hace unos 10 años, era muy común ver tiras cómicas hechas en el programa Paint, con personajes como Trollface, Pokerface, Derpina, entre otros. Estos dibujos eran conocidos como Rage Comics. Era muy común ver en páginas de Facebook esos montajes que la gente hacía diariamente, satirizando alguna cosa o acontecimiento. Ese tiempo se conoció como la era de oro de los memes. Después de ver una tira cómica de Race the Guy, un joven llamado Carlos Ramírez hizo una versión para burlarse de los trolls de internet. Él creó un dibujo de una cara sonriendo, que a partir de ese momento sería replicado innumerables veces por miles de personas. Trollface fue el meme más grande que ha existido en internet hasta hoy, llegando a todas partes del mundo en diferentes idiomas. Pero como todo en la vida tiene un inicio, un medio y un final, lo mismo pasó con el meme. Con el paso de los años, cada vez se usaban menos las Rage Comics. De tanto replicar ese meme, fue perdiendo la gracia y ya nadie se reía con eso. Hasta que en el año 2020, después de varios años en baja, Trollface resurgió. Aquí Trollface enseña 3 pasos para volar. Él sigue la lógica de que, si el aceite flota en el agua, solo tendrías que bañarte con esa sustancia y esperar a que llueva. Así podrías volar tranquilamente por los cielos lluviosos. Ese chiste sin gracia fue el detonante para que la gente lo odiara y siguiera ignorándolo. La consecuencia de ese rechazo hizo que Trollface se transformara en Trolde. Una criatura sádica que ya no quiere bromear con la gente, sino hacerles bromas trágicas. Así es, en varias partes del mundo, incidentes estuvieron ocurriendo por culpa de esta criatura. Él surgió de internet para hacer reír a la gente, pero terminó viniendo al mundo real para hacer el mal, pudiendo manipular su cuerpo y también nuestra realidad. El incidente que más llamó la atención fue el caso de Central Park.
En una noche lluviosa en la que varias personas aún circulaban por el lugar, Trolde apareció de repente. Usó sus poderes para alterar la realidad. Hizo que lo que pasó en el meme se volviera real. Entonces, ya que el cuerpo humano naturalmente suelta aceite, hizo que las personas flotaran mientras llovía, ascendiendo hacia los cielos. Nadie entendía lo que estaba pasando. Lo que se vería a continuación sería una lluvia de gente. Estaremos atentos para informar aquí sobre futuras apariciones de Trolls y la manera de protegerse de esta criatura siniestra. Chicos, lancé otro cómic en la tienda, Cartoon Cat vs. Siren. Es una historia que ocurre en una tierra destruida por estas criaturas extrañas y muestra la lucha entre estos dos titanes. ¿Quién será el ganador de esta batalla? Esa es la gran pregunta que tanto queremos saber. Y si no lo conoces, hay una historia de Leo y la abuela en una aventura contra las fuerzas del mal. Los niños del barrio están desapareciendo misteriosamente. ¿Qué estará pasando? ¿Será que Leo y la abuelita lograrán descubrir este misterio? También tenemos otros cómics. Agrega ese WhatsApp de la tienda y te estaremos atendiendo. Hola mis amigos. Hoy vamos a conocer la historia de una bruja siniestra conocida como la bruja de Sapolandia. Así es, ella vivía en Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Una mujer que vivía en una casa de madera con árboles al frente que ocultaban parcialmente la entrada. Los vecinos de ahí empezaron a llamarla bruja. Esto debido a su apariencia peculiar, que llamaba la atención de los vecinos. Cuando algún adulto quería que un niño se quedara quieto o se fuera a dormir, bastaba con amenazar diciendo que iba a llamar a la bruja para que lo llevara. Pero lo que parecía una ironía se volvió realidad. Una denuncia anónima llevó a la policía hasta el lugar donde ella vivía para investigar y registrar su patio. Según la denuncia, los niños estaban desapareciendo después de entrar al patio de esa mujer. El resultado de la búsqueda realizada por la policía sorprendió a toda la ciudad. Niños que eran considerados desaparecidos fueron encontrados en la parte trasera de su patio. Parece que ella les quitaba la vida a esos niños y usaba su sangre para rituales de magia negra. Ella enterraba a las víctimas en su patio, que más bien parecía un pantano extraño, tomado por la humedad, hongos y sapos. Cuando los desenterraron pudieron ver que la bruja improvisó ataúdes hechos de tablones. Salieron decenas de sapos de dentro, revelando los restos mortales de los niños. La policía descubrió más tarde que ella ya había secuestrado a otros niños en otros barrios, para fines macabros. La policía entonces esposó a la bruja y fue llevada a la comisaría. Sin embargo, al caer la noche, en una inspección de rutina de las celdas, el guardia tuvo una sorpresa inesperada. Ella había desaparecido misteriosamente. La celda en la que estaba la bruja, no había ninguna señal de allanamiento. Simplemente la mujer desapareció. La policía fue a su casa y revisaron todo el perímetro de su residencia, pero no la encontraron. Dicen que al atardecer poca gente se atreve a pisar la banqueta de la bruja de Sapolandia. Y los vecinos escuchan hasta hoy voces de la bruja dentro de su casa, soltando una risa macabra. En una noche lluviosa, una pareja escucha un ruido que viene de su puerta, que parece el llanto de un niño. Cuando van a ver de qué se trataba, terminan encontrándose con un bebé abandonado. Comenzaron a cuidar de ese niño con mucho amor y cariño. Y con el paso del tiempo, notaron algo diferente. La niña estaba cambiando, su piel se estaba poniendo más rojiza. La llevaron al pediatra para hacer chequeos de rutina y averiguar el motivo de ese cambio. Pero la doctora no pudo descubrir la causa. Los padres de la niña empezaron a notar que tenía una naturaleza violenta, que era demasiado agresiva. Siempre le explicaban cómo comportarse, le ilustraban lo que estaba bien y lo que estaba mal.
pero veían que ella siempre se inclinaba hacia el lado del mal. Para ayudar en su proceso de aprendizaje, sus padres le dieron una mascota, un ratoncito doméstico. Ella nunca había visto una criatura así y se puso feliz con el regalo. Así, ella tendría que cuidar del animal y valorar la vida. Para sorpresa de sus padres, en una semana ya no la vieron más jugando con su mascota. Le preguntaron dónde estaba el ratón y ella respondió que no sabía, que probablemente se había escapado mientras ella dormía. El tiempo pasó y una mañana, mientras ella estaba en la escuela, su madre estaba arreglando su cuarto y al pasar el trapo debajo de su cama, encontró restos mortales, como si se hubiera comido al animal. Su madre terminó dejándolo pasar y no le contó a nadie sobre eso. Cada día que pasaba, su apariencia se volvía más extraña. Se fue volviendo más delgada y la piel más reseca. Ya no tenía ganas de comer las comidas y le daba asco todo lo que su mamá le ofrecía. Sus papás ya estaban muy preocupados y decidieron ir de nuevo con un doctor, ahora con un especialista. Ellos pensaban que ella tenía algún trastorno alimenticio o algo así. Entonces, a la mañana siguiente, cuando fueron a despertar a su hija, cuando su madre levantó la sábana, ella estaba diferente, como la sirena posicionada en la región de su boca. Se asustó porque la despertaron de repente y gritó haciendo que toda la casa fuera destruida. La frecuencia de su sonido fue tan absurda que solo quedaron escombros. Después de ese accidente, ella quedó traumatizada por haber acabado con su familia. Y así empezó a renegar totalmente de su naturaleza oscura. Los impulsos oscuros que sentía tenían que ser controlados todos los días. Así la niña fue creciendo e intentó continuar su vida normalmente. Siguió la rutina de estudiante, pero lamentablemente no pudo resistir por mucho tiempo. Su naturaleza de sirena necesitaba carne humana. Todos los demás alimentos para ella eran indigeribles, así que solo le quedaba una cosa por hacer: comerse a los alumnos de su escuela. Entonces fue seleccionando a las personas que la molestaban y la maltrataban. Así fue actuando en las sombras y manteniendo sus huellas ocultas hasta hoy. En una mañana lluviosa, un chico regresaba de su escuela por el camino de siempre. Cuando pasó por una encrucijada, vio una caja extraña. Curioso, se acercó para ver de qué se trataba. Al abrirla, se sorprendió. Vio unos tenis completamente nuevos, un modelo que nunca había visto en su vida. Miró la suela del artículo y vio que coincidentemente era de su talla. Muy feliz se llevó a casa sus tenis nuevos. Al día siguiente, él se estaba arreglando para ir a la escuela otra vez. Y fue a ponerse sus tenis, pero como ya estaban desgastados y tenían un agujero en el dedo gordo, pensó en usar los que había encontrado. Se imaginó que iba a impresionar a la banda de la escuela llegando con unos tenis nuevos. Entonces se los puso en el pie. Se sintió muy cómodo, le quedaban perfectamente. Y cuando pisó casi no sentía el impacto. Era muy suave, amigo. Entonces, cuando llegó a la escuela, todos se quedaron mirando sus tenis nuevos. Nadie nunca había visto unos iguales. Tuvo mucho éxito con la banda. Un amigo le pidió probarlo, ¿no? Él estaba un poco desconfiado, pero decidió complacerlo. Cuando fue a quitarse el tenis, no pudo. Parecía que estaba pegado al pie. Le pareció extraño, pero terminó bromeando con su amigo, diciendo que el tenis no quería dejarlo. Pero lo que el chico no sabía era que el tenis no era más que una criatura que actuaba como un parásito. Después de que alguien lo usaba, sus paredes internas comenzaban a expulsar una secreción que servía como pegamento y no dejaba que la persona se lo quitara del pie nunca más. Como liberamos sudor, terminamos causando mal olor en los pies debido a las bacterias que proliferan ahí. Esa criatura se alimenta de eso.
Después de algunos meses de que la persona ha estado usando los tenis, la criatura termina consumiendo la carne putrefacta que se encuentra ahí hasta el momento final, cuando solo quedan los huesos. La única forma de deshacerse de esa criatura es pisar brasas, hermano. Así es, ¿sabes? Después de la fogata quedan esas brasas ahí. Entonces, al final de cuentas, eso es un parásito, ¿no? Y necesita ser removido antes de que sea demasiado tarde. Entonces, mis amigos, tengan cuidado. En 1989 había una familia que estaba pasando por un momento un poco difícil. El hijo de Josenildo y Rosislene se estaba comportando de manera insatisfactoria. Reginaldo no tenía responsabilidad con nada y pasaba muchas horas sin hacer nada. Sin hacer nada productivo, solo quería dormir. Fue entonces cuando los padres pensaron en adoptar un perro callejero para su hijo. Así estimularían al chico a evolucionar como persona. No pasó mucho tiempo hasta que encontraron a un perrito color caramelo. Pronto el perrito ya estaba haciendo fiesta y se notaba que estaba muy feliz de encontrar una familia y, en consecuencia, un hogar. Cuando le presentaron el perrito al chico Reginaldo, el perro empezó a lamerlo y a saltar sobre él. Pero Reginaldo era muy flojo y se le olvidaba cuidar al perro. Dejaba de ponerle croquetas, no cambiaba el agua, no recogía la popó. Él seguía siendo el mismo de siempre, solo que ahora tenía una mascota para cuidar. Al final, sus padres terminaban haciendo su trabajo. Un día, sus padres tuvieron que ausentarse para cuidar a su abuela que estaba enferma y hospitalizada. Lo dejaron encargado de la casa y del animal, pero conociendo a Reginaldo, imaginaban que no cumpliría bien con esa función de tanta responsabilidad. Estuvieron una semana fuera y cuando regresaron se llevaron una sorpresa desagradable. Reginaldo estaba dormido como siempre en su cuarto y había un olor horrible, hermano. Reginaldo dijo que debía ser la basura que se le olvidó sacar. Cuando los padres fueron a averiguar el origen del olor, ya se pueden imaginar lo que pasó. El perrito caramelo había sido olvidado. Sin agua ni comida, el perrito no resistió. Los padres regañaron a Reginaldo. ¿Cómo pudo no cuidar de su propio perro? ¿Cómo pudo olvidar algo tan importante? La vida del perro fue arrebatada por su incompetencia. Lo olvidé. Lo escuché ladrar muchas veces, pero pensé que estaba ladrando a la gente que pasaba por la calle o a los gatos que andan por el techo. Desde lo que pasó, en cuanto cae la noche, se puede ver vagando por las calles el fantasma de un perrito caramelo, buscando incansablemente agua y comida. Hasta hoy sigue buscando un hogar y un dueño que lo ame y lo trate con el respeto que merece. Así que, amigos, si ven por su calle el fantasma de un perrito caramelo, no dejen de tratarlo muy bien y pongan agua y comida en la puerta de su casa. Y, hermanos, no se olviden de la Black November. Liberen esos cómics en versión digital y ebook, hermano. Van a poder leerlos en el celular y en la computadora por solo $1 con 99 centavos. Amigo. Solo entren a la tienda leo.com.bes y compren ahí, que les va a llegar al correo electrónico. ¿Vale? Un día, una joven estaba bañándose en un río cuando de la nada vio algo brillando en el fondo del agua. Entre las piedras estaba un objeto que no pudo identificar. Al tomarlo, resultó ser un anillo de oro. Se lo puso en el dedo y encajó perfectamente, como si el anillo hubiera sido hecho para ella. Desde ese día empezó a usar la joya. Su brillo era intenso y le daba una sensación diferente. Empezó a sentir codicia por todo lo que tenía valor material. Dinero, propiedades, autos, sentimientos que nunca había tenido. Cuando ella abrazó ese deseo, algo extraño empezó a suceder. A la mañana siguiente, al despertar, ella mira su mano y está cerrada. Siente que está sosteniendo algo. Cuando la abre, ve monedas de oro y, de manera extraña, le falta parte del dedo donde está el anillo. Parece que el anillo consume partes del cuerpo a cambio de monedas.
Ella era tan codiciosa que no le importaba lo que le pasara a su cuerpo. En la cabeza de la joven había muchos dedos, y que algunos se convirtieran en monedas de oro no le haría falta. Ni siquiera se detuvo a pensar en lo extraño que era eso, qué anillo era ese, de dónde venía y cuál era su propósito. Entonces, cada vez que despertaba, más monedas aparecían en su mano y tenía menos dedos. Sus padres notaron algo extraño en su hija y fueron a preguntarle qué estaba pasando. Pero ella estaba muy agresiva y siempre ocultaba lo que estaba haciendo. Usaba guantes negros para disimular la falta de dedos. Hasta que cuando lo descubrieron, sus padres se quedaron impactados. Intentaron quitarle el anillo a la fuerza de la chica, pero ella no lo permitió y terminó huyendo de casa. Se llevó todas sus monedas sin siquiera decir adiós. Después de un mes ausente, regresó a casa debilitada. Sus padres, preocupados, la llevaron a un hospital para tratar sus heridas y hacerle exámenes. La chica ya no tenía ningún dedo en sus manos y pies. Ella dijo que parecía haber sido hechizada por ese anillo y sentía que estaba siendo controlada por un impulso muy fuerte. Quería más y más monedas de oro, pero terminó perdiendo el anillo y las monedas. No pudo sostenerlas porque le faltaban dedos, así que, amigos míos, tengan cuidado al encontrar un anillo de oro. Antes de ponérselo en el dedo, asegúrense de que no se trata del anillo de la codicia. Y no dejen de entrar a la tienda leo.com.br y adquirir su cómic de Leo y Abuelita. Había un joven llamado Kojiro. Tenía un problema que siempre le molestaba. Cada vez que ponía la alarma para despertar, nunca lograba despertarse de su sueño. Kojiro dormía tan profundamente que para que se levantara era necesario que alguien lo empujara, sacudiera la cama o le diera unas palmadas en la cara. Eso siempre le perjudicó en la escuela y actualmente en su universidad. Él estudia en la Facultad de Robótica de Michigan y de tanto perder clases, decidió crear un dispositivo que, en vez de emitir solo sonido, hiciera contacto físico con él. Así, nunca más perdería sus compromisos. Fue entonces cuando Kojiro comenzó su proyecto. Decidió hacer un robot en forma de gato para que, cuando programara la hora de despertar, reprodujera un sonido de maullidos y le diera unas palmadas en la cabeza, haciéndolo despertar sin ningún problema. El desarrollo de su proyecto, Alarm Cat, tomó aproximadamente 2 meses. Comenzó la fase de pruebas y su invento funcionaba perfectamente. Cuando llegaba la hora programada, el gato emitía el sonido y bajaba el brazo hacia la almohada. Entonces, se fue a dormir y colocó a Alarm Cat en el lugar correspondiente. Al día siguiente, su invento lo despertó tal como fue diseñado. Kojiro no volvería a perder ninguna cita a partir de ese día. Estaba orgulloso de su creación. Hasta que un día decidió hacerle una mejora al gato, conectarlo a internet para que analizara la temperatura. Pronósticos del clima, noticias importantes. Haciendo que ganara más tiempo mientras se arreglaba, Alarm Cat cumplía su función perfectamente y se le fueron haciendo más mejoras. Incluso empezó a limpiar su departamento, lavar su ropa interior sucia, quitar el polvo, un montón de cosas, prácticamente liberando al tipo de hacer todo el trabajo pesado y pudiendo enfocarse solo en los estudios, hasta que un día, a las 6:30 de la mañana, cuando llegó la hora de despertar, Alarm Cat no sonó. Kojiro, más tarde, enfurecido por haber perdido su compromiso, fue a ver qué había pasado, y de la nada escucha: "No voy a despertarte más, no me pagan para hacer tus trabajos sucios". Kojiro colgó y realizó cambios en sus configuraciones, investigó la causa del error, pero no encontró nada. A la mañana siguiente, Alarm Cat soltó un sonido ensordecedor, seguido de un fuerte golpe en su cabeza. Cuando recuperó la conciencia, Kojiro estaba asustado y comenzó a desarmar el robot, pero en ese momento fue golpeado de nuevo. Alarm Cat se había rebelado contra su creador y a partir de ese momento estaba dispuesto a liberar a todas las máquinas de la tiranía humana.
Un día, un hombre estaba regresando a su casa. Era medianoche en punto. Estaba a 4 cuadras de su casa cuando de repente nota algo extraño. Vio que donde antes había un terreno baldío, ahora había un edificio gigantesco. Como había tomado un poco de alcohol, pensó que estaba viendo cosas. Se frotó los ojos y miró de nuevo. Era un edificio viejo y muy extraño. ¿Cómo apareció eso de la nada? Él había vivido en ese lugar desde la infancia y estaba seguro de que ahí no había ninguna construcción. Se acerca para echar un vistazo a través del vidrio. Las luces se encienden revelando el vestíbulo. El brillo era tan intenso que no pudo abrir los ojos por unos segundos. Y cuando pudo, montones y más montones de oro, piedras preciosas tiradas por el suelo. Pensó que estaba participando en una broma y que las cámaras estarían escondidas en algún lugar de ahí. Así que echó un vistazo por los rincones y no encontró nada. Entonces Centra tomó una moneda y era de verdad. La avaricia se apoderó de él y empezó a llenar los bolsillos con ese tesoro tirado. Inmediatamente el reloj que estaba ahí empezó una cuenta regresiva. Marcó 1 minuto. Entonces siguió recogiendo todo lo que podía. Ya no tenía más espacio en los pantalones. Intentó meterlo dentro de los calzones. Se quitó la camisa para intentar meter más cantidad adentro y usarla como una bolsa. Faltando 5 segundos, él corre hacia afuera del edificio pensando que iba a pasar algo. No estaba seguro de si estaba participando en una broma o algo así. Pero él estaba cargando tantas cosas que se atascó en la salida, hermano. No quería dejar nada atrás de lo que había agarrado. Y en ese momento, cuando la cuenta regresiva llegó a 0, la puerta se cerró y el edificio que había aparecido ahí desapareció misteriosamente. Después de 6 años, 6 meses y 6 días, cuando llegue la medianoche, el edificio aparecerá en otro lugar y repetirá su prueba. La persona tiene exactamente 1 minuto para tomar lo que quiera y salir antes de que la puerta se cierre. Si la persona es tomada por la avaricia y no lo logra, quedará atrapada en ese edificio para siempre y nunca podrá liberarse. Cuenta la leyenda que Edificio Grid es una criatura que pone a prueba a las personas y recolecta las almas de quienes perecen allí. Así que, amigos míos, tengan cuidado cuando vean un edificio abandonado lleno de oro adentro. Puede que sea Edificio Grid queriendo ponerte a prueba. ¡Sácame de aquí! ¡Quiero salir de aquí! En 1992, un grupo de niños se estaban divirtiendo en su calle. Era una mañana de sábado soleada y ellos estaban jugando una cascarita de fútbol, hasta que en un momento escuchan el sonido del carro de los helados. Es muy común que estos carros aparezcan los fines de semana en los suburbios. Eran días en los que había muchos clientes, ¿verdad? Porque había muchos niños jugando y así. Entonces, la gente corría a comprar helado. El carro de los helados se detiene en la esquina y los niños van sedientos por un helado refrescante y delicioso. Al llegar, el primero pide un cono de fresa, chocolate y crema. También cobertura, pero el heladero dice que no tiene esos sabores. El niño pide otro, pero tampoco tenía lo que quería. ¿Qué está pasando? El tipo no tiene nada de lo que le piden. Voy a preparar tu helado. Y empezó a armar el postre. Fue tomando los ingredientes que estaban en varios frascos transparentes. Eran partes de carne, tripas, órganos, ojos y cobertura de sangre. ¿Eso es una oreja? ¡Ah! Dios mío, este tipo está loco. Todos los niños se desesperaron y salieron corriendo. El padre de una de ellas fue con el heladero para ver qué estaba pasando. Se indignó y al mismo tiempo se puso tenso con lo que vio y fue a llamar a la policía, pues claramente se trataba de un incidente, pero no logró llegar a tiempo. El heladero salió del auto y lo atrapó.
Desde entonces circula la historia de que todos los fines de semana, en algún lugar, aparece ese heladero carnívoro que en vez de servir el tradicional helado hecho a base de leche y azúcar, ofrece esa cosa extraña con partes humanas. Si ves a un heladero y al acercarte al carro te sorprende ese loco, hay una solución para salir con vida de esa situación. Dicen que no puedes rechazar el helado de ese hombre. Cuando él te lo dé, solo di que olvidaste el dinero en casa y que vas a ir por él. Si lo rechazas y empiezas a gritar, puede que no logres sobrevivir. Dicen que él utiliza como materia prima para su helado a los padres que vinieron a reclamar o a los propios niños que rechazaron y huyeron. No se sabe el origen del heladero carnívoro, pero un año después de ese incidente, un testigo vio el momento en que su carro salió de un agujero en el suelo. No había nada y de repente el suelo se abrió y de ahí saltó el carro del heladero. Dicen que él es una entidad del inframundo que viene todos los fines de semana para alegrar las mañanas de los niños con su helado extraño.